Qué bueno que se van uniendo hombres también. Qué lindo. De Santiago nos están viendo desde México. Buenísimo. Voy a andar por México en uno de estos meses, en noviembre. Voy a estar dando una formación sobre naturopatía para la mascotas. De Santiago, también por acá, Maipú, La Serena, Villarrica, Puerto Varas, Villa Alemana, Valdivia. ¡Ay, qué lindo! De muchas partes de Chile y también del mundo. Bueno, ¿cuántas de acá, de las que están presentes, toman fármacos anticonceptivos? Me gustaría saber. Levanten su manito ahí como para saber más o menos cuántas son. Ah, tranquila. Cata, te entiendo. Mientras cada día vamos aprendiendo más sobre nuestro ciclo, también vamos a comprender mucho más la importancia de poder liberarnos de esto y tomar una decisión consciente, porque cuando ejercemos nuestros derechos sexuales y reproductivos, también tenemos que hacerlo tomando en consideración que se nos cuenta solamente como una historia que es como una cara de la moneda, que son solamente el uso de fármacos, por lo tanto, no nos muestran que existen otros métodos que son naturales, que nos permiten reconocer los estados de salud de nuestro cuerpo y de nuestro ciclo, y por otro lado, también nos permiten reconectar con nuestra sabiduría interna. Aquí las estoy leyendo, también de Maipú me dicen. Desde hace 3 meses, post operación al útero, nunca había tomado y me han hecho pésimo, comenta por acá una compañera. Bueno, hay diferentes funcionalidades de los anticonceptivos y lo que se nos ha propuesto desde mucho tiempo es utilizarlo como un mecanismo de, para evitar embarazos, ¿no? Y también, por otro lado, para acompañarnos en el proceso de tratar patologías. Ahora vamos a ver por qué los métodos anticonceptivos, fármacos en sí, desde el aspecto de la naturopatía, no nos aportan todo lo que nos dicen o todo lo que nos quieren como regalar, entre comillas. Les voy a compartir la presentación que tengo para ustedes y bueno, por lo que vi son poquitas las que están tomando fármacos, al menos las que levantaron la manito, y por alguna razón es que están acá también. Lo más probable es que a lo mejor no estén tomando fármacos, pero deseen reconocer su ciclo, aprender un método natural, conocer otras experiencias, conectar con otros tipos de mujeres que tampoco tomamos anticonceptivos, aprender, relacionarnos con la naturaleza. Muchas tenemos diferentes percepciones del por qué tomamos la decisión de estar en una clase así hoy día. Bueno, yo les voy a contar un poquitito también de mis diferentes percepciones por las que yo he venido a trabajar en esto que estoy trabajando ahora. Mi nombre es Denise Duque Avendaño, soy naturópata integrativa. La naturopatía se basa netamente en que las personas puedan reconectar con su sabiduría interna a través de la conexión con los agentes de la naturaleza, el agua, la alimentación natural, las plantas medicinales, la terapia floral, por ejemplo, el barro, ya también tenemos la respiración, el movimiento y todo lo que nos lleve a conectar con nuestro cuerpo desde esa perspectiva más natural, que nos haga sentir cómodas, básicamente. También soy educadora menstrual, me formé hace unos años atrás en educación menstrual y doy diferentes clases, talleres, diplomados en torno a esta misma área. Soy instructora de métodos de observación de la fertilidad. También me formé en una escuela de Canadá y a partir de esta información que adquirí es que entrego herramientas en torno al método sintotérmico
y además soy docente en terapias naturales especializada en salud uterina. Mi visión como naturópata es que cada día más mujeres y más personas puedan estar mucho más conectadas a la sabiduría de su cuerpo y entender que nuestro cuerpo es un solo órgano, que no se puede separar el útero del sistema digestivo, no se puede separar el útero del hígado, tampoco de nuestro sistema nervioso y mucho menos de nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo fue que yo llegué a trabajar con estas temáticas? Básicamente mi historia personal. Cuando yo era muy pequeña viví abuso sexual, entonces eso generó que yo estuviera muy desconectada de mi cuerpo y empecé a tener vida sexual penetrativa, genital, activa de muy pequeña, como a los 12, 13 años. Por lo tanto, como mi madre no tenía otras herramientas, lo único que hizo fue llevarme a un ginecólogo y darme anticonceptivos. Por lo tanto, empecé desde muy chica a tomar anticonceptivos, más o menos unos 5 años, hasta que empecé a cuestionarme todo esto. Yo ya había conectado un poco con la medicina natural, si bien yo estaba estudiando para ser abogada, yo ya había estado ahí conectándome con la terapia floral, con la naturopatía, ya lo había estudiado también. Había como una dualidad interna que me quería llevar a conectar como con esta sabiduría más de la tierra y de la naturaleza. Yo quería ser abogada para defender esas mismas causas, para defender causas de abuso hacia mujeres, de violencia hacia la mujer, producto de esta misma historia que yo tenía. Pero la vida me llevó a trabajar desde esta otra perspectiva, ¿ya? Reparando mi propia historia para poder comprender cuánta relación tiene mi ciclo, nuestro ciclo, con la reparación de la memoria emocional o del trauma. Desde ahí yo me dije, wow, cuánta importancia tiene el poder entender nuestro ciclo como una perspectiva muy amplia para poder irnos a percibirlo como una herramienta óptima para la sanación de las mujeres y de la humanidad incluso. Entonces, a partir de eso empecé a estudiarlo, empecé a aplicarlo en mí, empecé a entenderlo, empecé a resignificar mi ciclo, porque no siempre yo me llevé bien con él. De hecho, tuve síndrome de ovario poliquístico, tuve BPH, eso me llevó a tener episodios de bastante incomodidad con mi ciclo, no ovular durante mucho tiempo, menstruaciones muy dolorosas, hasta que la naturopatía me entregó todas las herramientas y yo también las apliqué para poder conectar con ese bienestar que mi cuerpo hoy en día me entrega y que está también relacionado mucho a la expresión y a la escucha activa de mis ciclos. ¿Ya? Cada una de las fases de nuestros ciclos nos entrega una herramienta única y cada una de nosotras que estamos aquí presentes somos una sabiduría única, como un bosque nativo único, como me gusta llamarle, y a partir de ahí también fue que con el tiempo y los años empecé a dar formaciones, cursos y ahora tengo un diplomado para enseñar a que otras mujeres puedan también optar por aprender estas temáticas, estas herramientas y acompañar a otras mujeres. Entonces, cómo la historia personal se une ante la sanación o ante una herramienta tan natural como reconocer nuestro ciclo y tan propia de nosotras que en realidad tampoco nos enseñaron cuando éramos pequeñas, nos puede llevar incluso a hoy en día acompañar a otras mujeres y a enseñarle a otras mujeres. A mí me llevó a eso y ha sido como pura gratitud porque realmente nunca me lo esperé. La vida como que me llevó a esto y ha sido muy, muy hermoso. Vamos a hablar un poquitito, obviamente, para adentrarnos en todo lo que es el método sintotérmico. ¿Qué pasó? Que se nos impuso esta forma de gestionar nuestra fertilidad, ¿ya? En los orígenes de la anticoncepción farmacológica. Me imagino que muchos de acá han escuchado como la historia sobre la creación de la primera píldora que se empezó a vender en Estados Unidos a partir del 1960, pero por ahí, por el 1955, John Rock y Gregory Pincus, hombres, doctores, ya ambos vinculados a la Universidad de Harvard, empezaron a desarrollar una pastilla que evitara la ovulación. ¿Ya? Ellos sabían que con esta pastilla iba a ser tanto el boom en el mundo a nivel mundial. Imagínense que a nivel mundial la mayoría de las mujeres en esa época no podían decidir si ser madres o si dedicarse a algo que les gustara.
por lo tanto pegó tan fuerte que se hicieron millonarios a partir de esta misma creación. Lo que pasó en esa época es que en Estados Unidos no se podía aprobar, no estaban permitido el uso de fármacos anticonceptivos, por lo tanto, en Puerto Rico, donde había una gran tasa de natalidad y de mujeres que tenían una gran cantidad de hijos, sí estaban permitidos los ensayos a partir de este tipo de químicos y empezaron a realizar ensayos clínicos con diferentes mujeres, 1.500 mujeres puertorriqueñas, pero a partir de este ensayo a esas mujeres no se les explicó sobre los efectos adversos de los fármacos anticonceptivos, tampoco se les explicó mucho cómo funcionaba, sino que simplemente le dieron la píldora y ellas se la tomaron. Dentro de ellas, las píldoras que utilizaban en ese momento tenían alrededor del 20 veces más de los efectos hormonales, o sea, de las hormonas que hoy en día se utilizan en las pastillas convencionales y eran efectos sumamente peligrosos. Y ya los de hoy día sabemos que son peligrosos, sabemos que tienen efectos dañinos en la salud de las mujeres, también en esa época era multiplicado por 20. Dentro de esas 1.500 mujeres, alrededor del 30% abandonó el procedimiento por diferentes enfermedades y esas enfermedades no fueron publicadas, sino que más bien tampoco fueron investigadas, sino que más bien se tomó así como algo anexo que quizás tampoco había sido producido por los fármacos, pero más adelante se empezó a dar cuenta de que realmente era producido por esos fármacos. Lo que se vendía a la mujer en esa época, y de hecho habían revistas y muchos diarios donde decían liberación sexual, autonomía, empieza a trabajar, despréndete de los hijos, ingresos y ganar dinero. Las mujeres sabíamos que, nosotras sabemos ahora que tenemos la capacidad de poder decidir también en cierto modo, pero en esa época no estaba esa capacidad, las mujeres no teníamos como tantos derechos. Entonces fue un gran movimiento, incluso donde el movimiento feminista se agarró también de esa liberación y utilizó la píldora como una alternativa para que las mujeres también se liberaran en su sexualidad y pudieran liberar su sexualidad a partir de como escoger, ¿ya? Pero ¿a qué costo? Aquí yo pregunto, ¿a qué costo? Si las investigaciones en torno a los efectos nocivos de los fármacos anticonceptivos se harían recién en el año 2000, por diferentes científicas, ya no necesariamente por hombres, porque a los hombres doctores que respaldaban o que también tenían como una afinidad con el uso de fármacos anticonceptivos no iban a decir específicamente eh, cuáles eran los efectos reales de no ovular y de lo que producía a nivel cerebral el uso de este fármaco. Lo que iba ocurriendo a lo largo del tiempo con el tema de promover el uso de la píldora es que, por ejemplo, la Iglesia Católica se metió mucho. De hecho, la Iglesia no permitía el uso de fármacos anticonceptivos. Y por eso mismo es que ellos tenían el método de ritmo, el método Billings, el método de observación de la fertilidad, que es el que yo les traigo hoy día, que no específicamente es porque yo sea como conservadora o porque yo sea religiosa en sí, tengo una perspectiva espiritual, pero más bien ellos lo veían como un pecado, ya lo veían como que las mujeres al tomar fármacos anticonceptivos serían castigadas porque la naturaleza de la mujer era la procreación. Pero yo claramente no tengo esa perspectiva y en esos tiempos la Iglesia Católica era la que influenciaba y además permitía las investigaciones en torno a los métodos de observación de la fertilidad y hoy en día incluso existen muchas escuelas, de hecho la escuela donde yo estudié es muy religiosa, no hicieron clases de teología, un cura nos habló y claramente es porque si bien ellos han invertido en las investigaciones, tienen una perspectiva demasiado sesgada en torno a la decisión de la mujer y yo creo que mientras nosotras nos cuenten la historia completa y tomemos las decisiones completas a partir de la verdad A y la verdad B y nosotras digamos, estos son los efectos adversos de tomar fármacos y estos son los pros y los en contra y estos son los beneficios de utilizar métodos de observación de la fertilidad y estos son los en contra y yo tomo una decisión consciente, perfecto.
Mientras que aquí en Chile, en 1964, 2 años después de que se puso en circulación la píldora, la tasa de mortalidad materna era aproximadamente entre 118 muertes por 100.000 nacidos vivos. De ella, entre un 35 y un 40% eran causadas por aborto. Y más o menos como en el año 2000, esta tasa de mortalidad había reducido a 20 muertes. Recuerden que en esa época, como había mucha cantidad de gestaciones no deseadas, no había capacidad para abortar, se hacían abortos igual. El aborto siempre existió a lo largo de nuestra historia, solamente que eran abortos sumamente peligrosos, donde realmente las mujeres morían mucho más. Y como no estaba la posibilidad de escoger, o sea, yo creo que la píldora, en cierto modo, vino a, como enraizar esta creencia de que solamente las mujeres tenemos la responsabilidad de gestionar la fertilidad, siendo que esto no se realiza por sí solas, ¿ya? Ahí ustedes, si quieren comentar algo por el chat, pueden escribirlo, si quieren comentar algo también voy a dar un espacio de preguntas para seguir comentándoles y hablándoles un poquitito más sobre la clase. Bueno, estoy leyéndolas. Vamos a hacer un espacio para leer lo que me estaban diciendo acá. Le dice que yo tomé pastilla por varios años, después me detectaron quistes en los ovarios y me dijeron que continuara tomándolas, pero empecé a aprender ginecología natural y decidí dejarlas. Perfecto, maravilloso, porque las pastillas anticonceptivas no te sirven para tratar quistes en los ovarios. Bueno, ¿por qué tomas anticonceptivos hoy? Una pregunta para ustedes, una pregunta para nuestras amigas, para nuestras madres, para nuestras parejas, para quien sea, ¿ya? Es porque es lo que me dijeron que tenía que hacer, es por miedo al embarazo, es por síndrome de ovario poliquístico, es por miomas, es por endometriosis, es por dolor menstrual, es por liberación sexual, es por gestionar mi fertilidad, es porque es el único método que conozco. ¿Por qué tomamos anticonceptivos el día de hoy? ¿Qué creen ustedes? Ahí leo sus respuestas. A ver si alguien quiere compartir alguna visión. Ya, por SOP, dice la Amaranta. Ya, siendo que el síndrome de ovario poliquístico también no es necesariamente, no es tratado con fármacos anticonceptivos. Yo tomo para no embarazarme, miedo al embarazo y porque mis ginecólogos dicen que es la mejor opción. Primero las tomé por miedo al embarazo y después por SOP. La Sofía dice que no les cree a su ginecólogo. Bacán que no les crea porque no están en lo correcto. Yo creo que se ha dicho que es el único método para prevenir un embarazo que sea efectivo, claramente. Si tomara sería para no embarazarme, porque es la única forma que nos han enseñado, dice por ahí la Elizabeth. La Cata, empecé para regular la menstruación y después por miedo al embarazo. Em, Dicen por acá, igual me da miedo dejar la responsabilidad a otro. Ahí vamos a hablar de esa importancia de la responsabilidad compartida. Post-operación de endometriosis por 3 meses. Post-operación. Juan, aquí dicen, yo no tomo, pero creo que es por la falta de educación. No conocemos otras opciones más que la clásica, completamente. Y esta falta de información genera realmente como una enfermedad más profunda, ¿ya? Porque no nos estamos dando cuenta de cuáles son los efectos a largo plazo de tomar estos fármacos. Me han recomendado mucho la ginecología natural. Dice, personalmente las tomo desde los 18 porque sufría de síndrome premenstrual y me detectaron un ovario más grande que otro. Además, había iniciado mi vida sexual. Le tiene fobia a los embarazos. Entonces, la respuesta es variada, ¿cierto? Todas tenemos diferentes percepciones, ¿ya? Para tomar fármacos anticonceptivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hoy en día no tenemos la información suficiente para atrevernos a dejar los fármacos. Entonces, si nos cuentan una sola cara de la moneda, ¿es realmente libertad? Esto que decimos que vemos ahora, los derechos sexuales y reproductivos, aseguran a todas las personas la posibilidad de tomar decisiones libres e informadas
en cuanto a su vida sexual y reproductiva y de ejercer su sexualidad y reproducción sin ningún tipo de coacción y o violencia. Si te cuentan una sola cara de la moneda, ¿es realmente ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos con libertad? Yo sinceramente creo que no, porque por ahí decían la falta de educación sexual, la falta de educación menstrual genera que veamos solamente nuestro ciclo como un medio para gestar, siendo que tenemos la gran capacidad de nuestro ciclo de em, la ovulación que nos permite un montón de beneficios. A ver, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué es importante romper con el pacto de silenciar nuestras hormonas? ¿Ya? Porque ¿Y primero, a qué hora te bueno, y dijo esta es que una percepción muy personal a las también, 2? muy personal. La pastilla fue hecha por hombres que jamás en su vida la han tomado y jamás lo harán. Por lo tanto, jamás van a tener que estar en contacto de los efectos adversos que esto produce. El no ovular no solamente tiene efectos como en evitar la ovulación, sino que tiene efectos a nivel cerebral que ahora vamos a ir viendo un poquito más. Fue hecha en una época sumamente machista, donde solamente se veía la opción de gestionar la fertilidad por parte de la mujer. Y hoy en día el método sintotérmico o los métodos de observación de la fertilidad requieren que hombres y mujeres, parejas en sí, se involucren. Porque si bien el método sintotérmico es para evitar gestaciones, también sirve como un medio para observar el estado de salud de nuestro ciclo y por otro lado también para interpretar o incluso planificar cuando queramos gestar, ¿ya? Sirve para parejas heterosexuales, para parejas lesbianas, para personas que no se comparten sexualmente, porque es un método bien abierto y bien amplio. ¿Ya? ¿Por qué también romper con el pacto de silenciar nuestras hormonas? Porque a mí se me ocurrió mezclar el romper con el pacto de silencio de nuestras hormonas con también como el romper con el pacto de silenciar nuestro deseo, nuestra sexualidad, nuestra menstruación. Porque tiene un vínculo directo las hormonas, ¿ya? Que vamos a ir percibiendo ciclo a ciclo con nuestras emociones, porque estamos ahí también súper vinculadas. Recuerden lo que dije al inicio, nuestro cuerpo es un gran órgano, nuestras emociones no están apartadas de nuestras hormonas y viceversa. Entonces, si no nos enseñan el método sintotérmico previamente en la consulta ginecológica cuando vamos a decidir qué método vamos a utilizar para gestionar nuestra fertilidad, no es ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos de una manera libre, porque nos están contando solamente una cara de la moneda, nos están diciendo esto es lo único que existe y es lo más efectivo. Ya el negocio que existe detrás de la natalidad o del control de la natalidad. Pero por otro lado, ¿por qué a este negocio no le conviene que nosotras empecemos a conectar con un método que es 99,6% efectivo y que tiene mucha evidencia de que es muy efectivo y que cuando lo aprendes bien, puedes vivir tranquila, libre y es muy fácil de aprender? Porque obviamente no quieren darse cuenta o no quieren perder eh, la, la clientela, ¿no? Así de simple. Entonces yo también les quiero recomendar a partir de todo esto un documental que se llama El negocio del control de la natalidad. Lo pueden encontrar como así. Se los voy a escribir en el chat. Se llama The Business of Birth Control. ¿Ya? Ahí explican un poquitito más en profundidad por qué hay un negocio detrás del control de la natalidad que la gente le conviene, en realidad a las farmacéuticas le conviene tener clientas, porque nosotras somos unas clientas para ellos. A ellos en verdad no les importa la salud de su clientela, solamente les interesa la producción. Si les interesara la salud, no, no promoverían el uso de esos fármacos y enseñaría mucho más en profundidad sobre el aspecto más amplio de lo que conlleva el dejar de ovular, entregarían otras herramientas en torno a la salud de nuestro ciclo. Yo entiendo que hay muchas
patologías, como en este caso la endometriosis, que es una enfermedad sistémica, que no es necesariamente viene desde nuestros órganos sexuales, sino que afecta nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino, nuestra inflamación, exceso de estrógeno, es una enfermedad que une muchos sistemas y que la única opción para aliviar el dolor que te brinda la medicina convencional es el uso de fármacos anticonceptivos o las intervenciones quirúrgicas. Y yo en ese caso, para nada que les digo a ustedes como no tomen anticonceptivos, si bien yo soy muy anticonceptivo, también soy muy de la idea de que cada una puede tomar la decisión que le plazca mientras sepa cuáles son los pros y los en contra, y eso es como algo muy óptimo y muy necesario de dar a entender a todas, que si tomamos anticonceptivos porque es decisión personal y conoces los otros métodos y sabes cómo utilizarlos y aplicarlos, y aún así decides tomar fármacos, bacán, pero si te dicen que es la única opción que existe, no es lo mejor porque no es lo real. Entonces, ¿qué efectos adversos conoces de los fármacos anticonceptivos? También me gustaría que los pudieran ahí compartir por el chat. Yo les voy a ir compartiendo algunos y esos efectos adversos, cómo también interactúan a lo largo de todo nuestro cuerpo. Dentro de los fármacos anticonceptivos, los más conocidos, las hormonas artificiales, que, que también podemos llamarle así como las copionas o la copia de la copia penca de nuestras hormonas, la copia fome de nuestras hormonas naturales, tenemos las progestinas, que hay 4 generaciones. Tenemos las de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Las de cuarta generación generalmente son como las más, entre comillas, saludables, ¿ya? Porque la primera, segunda y tercera generación están hechas a base de testosterona, por lo tanto, generan desbalances hormonales muy, muy profundos a lo largo de nuestro cuerpo y de nuestro ciclo, incluso produciendo efectos adversos al momento de dejar los anticonceptivos, como síndrome de ovario poliquístico, acné, hirsutismo, ya que esos son síntomas del síndrome de ovario poliquístico, también falta de ovulación, ya caída del cabello. A ver, las voy a leer por acá. Tenemos por acá, Isidora dice, disminuyen la libido sexual, dan como resultado una menstruación falsa, migrañas, cambios de humor, depresión, acné. Esos son los que han estado como en la lista enorme, ¿cierto?, de los efectos adversos de los fármacos anticonceptivos que podemos encontrar en cada una de las cajas. Entonces, tenemos también de las de cuarta generación que se llaman drospirenona, y también la hidroxiprogesterona, que son diuréticos, ¿ya? Por ejemplo, la drospirenona es un diurético que viene a partir de un componente que se llama espironolactona, ¿ya? Y este componente es uno de los que se utiliza para disminuir efectos como el acné, ¿ya? Pero sabemos que los fármacos anticonceptivos no tratan en sí el acné, lo que hacen es inhibir la producción de nuestras propias hormonas que están ejerciendo un desorden hormonal, ¿ya? Y están como queriendo, entre comillas, reemplazar nuestras hormonas naturales para permitir que no se siga materializando este desajuste. Pero, ¿ustedes creen que trata de raíz el desajuste? No. Al momento en el que ustedes dejen de tomar esos fármacos, este desorden hormonal que estaba padeciendo nuestro ciclo, o sea, nuestro sistema endocrino, nuestro cuerpo, va a volver a presentarse si es que no se ha tratado de forma complementaria e integrativa, a partir de cambios de hábitos, cambios en la alimentación, observación del aspecto emocional, qué pasaba emocionalmente, porque nuestros desequilibrios hormonales, digestivos, uterinos, no solamente se deben a efectos que puedan estar produciendo la alimentación o el consumo de disruptores endocrinos, sino que es más bien un conjunto de componentes que generan un desajuste. A ver, entonces, ¿qué más producen las progestinas? Inhiben la ovulación, atrofian el cuello del útero. ¿Ya? ¿Qué significa que atrofian el cuello del útero? Significa que
no producimos moco cervical y no producimos un moco cervical que es específicamente parte de nuestro sistema inmunológico y por lo tanto, al no producirlo, nos deja mayormente expuesta a padecer virus, hongos o bacterias a nivel vaginal. Nuestra microbiota vaginal se ve sumamente afectada por el uso de fármacos anticonceptivos. Por eso es muy normal que incluso hay diferentes investigaciones donde se señala que podría dejarnos más expuesta a padecer el virus del papiloma humano, porque nuestro sistema inmunológico vaginal se ve también mucho más disminuido, o a padecer vaginosis bacteriana, alguna infección de transmisión sexual, o incluso tener cambios en el pH constantemente, tener candidiasis constantes y recurrentes, producto de esa misma microbiota como que está más expuesta. Por otro lado, tenemos los estrógenos artificiales, que son el levonorgestrel y el etinilestradiol, que son como los más conocidos, cambian el moco cervical, inhiben la ovulación también. Entonces, ¿en qué se convierte una mujer que toma la píldora? Sarah E. Hill es una de las científicas investigadoras más en profundidad de todo lo que le pasa a nuestro cerebro cuando tomamos la píldora. Y ella dice, el cerebro y el resto del cuerpo tienen abundantes receptores hormonales. Eso genera que sea imposible que la píldora no cambie a las mujeres. Entonces, lo que ella propone es que a partir del uso de fármacos anticonceptivos, las mujeres cambian diferentes aspectos en sus decisiones, en su personalidad, y por lo tanto eso sería un agradable método de conservar el orden, digamos, o de conservar como el equilibrio y de también como domesticar a la mujer, si lo vemos desde esa perspectiva. Entonces ella dice, una mujer deja de ser ella misma cuando toma fármacos anticonceptivos. Según lo que señalan las diferentes investigaciones que ella ha realizado, estos anticonceptivos inhiben zonas del cerebro relacionadas a la empatía, a la comunicación, a la observación de las emociones en ellas mismas y en otras personas, en la decisión de qué alimentos voy a consumir y cuáles no, también en los gustos de mis parejas sexuales y en muchos otros más aspectos. Entonces, el uso de fármacos anticonceptivos genera un desbalance a nivel cerebral y nos deja completamente más expuestas a tomar decisiones que no van en relación a nuestros deseos internos, sino que más bien van en relación a los impulsos que producen el tomar fármacos. No sé si lo habían escuchado esto antes, ahí me lo comentan. Entonces, cuando nos preguntamos en quién nos convertimos cuando tomamos la píldora, ¿ya? Muchas investigaciones que se han producido en torno a los efectos de los anticonceptivos, como los que vemos ya en el vademecum, los que conocemos de las tiras que vienen en los fármacos anticonceptivos, separan el cuerpo, ya separan la relación que existe entre el ciclo y otras áreas de nuestro cuerpo, como por ejemplo nuestro cerebro, ya, y que nuestro cerebro modula toda la relación con nuestras hormonas, con nuestras emociones, con la percepción que tenemos ante el mundo, con la percepción que tenemos ante nosotras mismas y por lo tanto la relación que tenemos con nosotras mismas. ¿Ya? Hay una parte de nuestro cerebro que se ve sumamente inhibida, que es la ínsula, y esa zona de nuestro cerebro es la que nos permite la conexión con la interocepción, o sea, la capacidad que tenemos para saber cómo estamos, cómo nos sentimos y si tenemos deseos de comer, en qué fase del ciclo estamos, es la relación que tenemos con el interior. Y esta zona de nuestro cerebro se ve sumamente alterada cuando tomamos fármacos, por lo tanto es muy normal que cuando tomamos fármacos no nos sintamos bien, no nos sintamos como parte de nuestro cuerpo, nos sintamos como un poquito aisladas o incluso planas a nivel emocional. Por esta razón es que esta forma de gestionar la fertilidad a través de fármacos anticonceptivos, ya sea píldora, DIU, también tenemos por ahí como el implante, el anillo, todo lo que sea hormonal, ya está deteriorando la relación entre la salud mental, emocional y corporal de las mujeres.
¿Ok? Entonces, los anticonceptivos actúan inhibiendo la producción de nuestras hormonas. La comunicación que se produce entre el cerebro y nuestros ovarios es una comunicación bidireccional, no es solamente unidireccional como se creía, que el cerebro envía una información a los ovarios y los ovarios como que le envían solamente al útero. No, esto es bidireccional. Los ovarios también tienen una comunicación con el cerebro al liberar ciertas hormonas. Entonces, nuestro cerebro ya envía la información a los centros superiores como nuestra pituitaria para que ésta actúe liberando hormona gonadotrofina. La pituitaria empieza a liberar la hormona folículo estimulante y esta hormona activa nuestros ovarios para que estos empiecen a desarrollar folículos. Entonces, en los folículos y en nuestros ovarios se empiezan a producir estrógenos y también, antes de la ovulación, una mayor cantidad de hormona luteinizante para producir la ovulación. En el momento en el que se produce la ovulación, el cuerpo lúteo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, comienza a liberar progesterona y la progesterona tiene diferentes acciones también a nivel bidireccional desde los ovarios hacia el cerebro para posteriormente, en el caso de no haber habido una gestación, una fertilización de ese óvulo que se liberó, ocurra el sangrado menstrual. Y este ciclo, ya que es bien personal en cada una, puede durar entre 22 a 35 días en mujeres mayores de 21 años y entre 22 a 45, 50 días en mujeres menores de 21 años. O sea que nosotras, si empezamos a tomar anticonceptivos a los 13 años, por ejemplo, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestro sistema endocrino se estaba recién adaptando y ajustando a un ritmo hormonal que se iba recién a terminar de ajustar y madurar a los 21 años. Entonces es muy contraproducente empezar a tomar fármacos desde muy pequeña, porque eso produce que nuestra salud se vea deteriorada con mayor anterioridad y que obviamente al ser más deteriorada y no recibir los potenciales de la ovulación, podríamos estar padeciendo cualquier tipo de desequilibrio o enfermedad ginecológica, endocrina, antes de cierta edad, o incluso por eso se puede estar debiendo a que nosotros tengamos algún tipo de patología por no haber vivido una ovulación, por no haber tratado algún desequilibrio desde ese origen. Cuando los fármacos anticonceptivos actúan en nuestro cuerpo, inhiben hormonas que necesitamos para la ovulación, por lo tanto, no ovulamos y no menstruamos, ya que la ovulación es a partir, o sea, ya que la menstruación es a partir de una ovulación previa. Entonces, este sangrado programado por la píldora se llama sangrado por deprivación hormonal y es un sangrado hormonal o por deprivación hormonal que se quiso aplicar cuando se creó la píldora con la finalidad de hacer que la Iglesia Católica viera este método como un método no artificial, ya como un método que en verdad permitía que la persona pudiera seguir menstruando, por lo tanto esto no era tan artificial, pero él netamente estaba produciendo un ciclo artificial y un sangrado en estos 7 días de placebo que baja la menstruación. Esos 7 días de placebo son netamente placebo por un sangrado que está programado. Y hoy en día sabemos que también existen fármacos que no permiten que ocurra ni siquiera la menstruación, por lo tanto, hay gente que también eso le acomoda y dice, ah, bueno, a mí no me gusta la menstruación, por lo tanto, qué bacán no menstruar, siendo que no estamos viendo como el conflicto que esto produce a lo largo de nuestra vida no menstruar. ¿Por qué los métodos de observación de la fertilidad mejorarían la vida de miles de mujeres? Primero, porque aprenderíamos a reconocer cuando estamos fértiles, ¿ya? Entonces, cuando dejemos los anticonceptivos que preguntaban por ahí, ¿cómo podemos gestionar estos efectos adversos desde la naturopatía? Como bien lo digo acá. No lo puse aquí. Desde la naturopatía, lo que se recomienda es que previo a dejar los anticonceptivos, nosotros empecemos a realizar diferentes cambios de hábitos en conexión con los órganos que están involucrados en nuestro ciclo menstrual también, o los órganos de eliminación, que en este caso sería el hígado, los intestinos, los riñones, los pulmones, la piel. Y tenemos un sexto órgano de eliminación, las mujeres y las personas que tienen útero, que es el útero, ¿ya? Porque a través del sangrado también podemos identificando cómo está nuestra salud. Entonces, yo lo que hago siempre es hacer como una entrevista personal
para preguntarles cómo están sus eliminaciones, sus heces, su orina, ya cómo está su piel, si se encuentra con mucha grasitud, con mucho acné, cómo están durmiendo, qué están soñando, si hay mucha mucosidad, qué alimentos les dan ganas de comer, porque todo eso nos va a brindar mucha información a la hora de poder adecuar un tratamiento necesario para cada persona. Y aquí no hay como una forma específica de guiarnos por nuestra naturaleza, sino que más bien es como conocer el contexto individual. Y a partir de ese contexto individual se van brindando recomendaciones, alimentación, estilo de vida, prácticas en torno al uso de plantas y al uso de cinturas madres, suplementos, cataplasmas o arcillas para poder ayudar a que nuestro organismo se vaya depurando del uso de fármacos y recuperar el equilibrio que éste necesita para poder tener un buen ciclo. Este tiempo, cuando dejamos los fármacos anticonceptivos, podría ajustarse en al menos unos 6 meses, más o menos es 6 meses el tiempo que se requiere para darle atención a aprender bien el método y también a aprender mucho más sobre nuestra naturaleza interna y adaptar o adecuar estos cambios a nuestra vida. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, dejaríamos de ver el ciclo como un problema y empezaríamos a verlo como un aliado, ¿ya? Dejaríamos de creer que los desórdenes del ciclo se solucionan con fármacos y empezaríamos a ir a la raíz. Ahí está esto que yo les quiero compartir, que la forma que tiene la naturopatía de trabajar es a través de esta individualización. Si, por ejemplo, tú estás pasando por un síndrome de ovario poliquístico y lo único que te ofrecen es métodos anticonceptivos, ya como fármacos que inhiban tu ovulación y que inhiban los efectos que están produciendo tus hormonas, nosotras para poder ir a la raíz necesitamos saber tu contexto completo, ya cómo vives, cómo duermes, cómo comes, cómo te sientes después de comer, cuáles son tus eliminaciones, cada cuánto tiempo son, y a partir de eso armar un tipo de recomendación especial para tu caso y así que tú puedas volver a encontrar ese ajuste en tu ciclo. Porque también está esta falsa creencia de que nuestros ciclos deberían durar 28 días. Y no, recordemos que nuestros ciclos pueden variar entre 22 a 35 días. Por lo tanto, si nosotros empezamos a tener ciclos de 33, 30, 35 días, estaríamos dentro de nuestra regularidad. Entonces, lo que yo promuevo es que cada cual pueda recuperar su regularidad a partir de cambios de hábitos, reconocer su alimentación, lo que le hace bien, lo que no le hace bien, reconocer su ciclo, ya reconocer eh, cómo se sienten y luego poder integrarlo, adaptarlo a su vida. Entonces, empezaríamos también con los métodos de observación de la fertilidad, empezaríamos a darnos cuenta de la importancia de ovular y de menstruar y empezaríamos a, a entender que es lo más fundamental para poder tener una buena salud, un buen vivir. ¿Ya? La ovulación existe para crear vida, ¿cierto? Para crear humanos, pero también existe para crear salud en nuestro cuerpo. Por lo tanto, empezaríamos a darnos cuenta de esta importancia, nos daríamos cuenta que la inteligencia natural de la ovulación es superior a cualquier inteligencia artificial que son los fármacos anticonceptivos. Es superior porque, por ejemplo, la inteligencia natural de nuestra ovulación nos permite conectar con la relación con lo divino. ¿Ya? Yo siempre como naturópata integrativa mezclo todo lo que tenga que ver con aspectos físicos, emocionales y sobre todo espirituales. Entonces, dentro de la espiritualidad que me gusta incorporar es que la ovulación nos da superpoderes que nos permiten posteriormente menstruar y que la menstruación también nos permite como esta conexión como con el mundo más sutil o espiritual o divino o universal, como quieran llamarle cada una dependiendo de sus creencias. Y porque si nos permite el crear vida, ya, si nos permite traer un hijo humano a esta tierra, obviamente que también nos va a permitir traer todo lo que nosotras queramos a partir de entender cuál es la funcionalidad del ciclo en nuestro cuerpo o en esta naturaleza. Entonces, nos daríamos cuenta que los varones se harían cargo de su responsabilidad en cuanto a la sexualidad,
Ya los métodos de observación de la fertilidad no le dejan la carga 100% a la mujer, permiten que los varones se incorporen. Y de hecho yo siempre le digo a todos los varones, por favor, incorpórense, porque si no, todo esto que se nos propuso como una carga adicional, que es la gestión de nuestra fertilidad desde que se promulgó el uso de la píldora o de los anticonceptivos fármacos, ahora que nosotras queremos dejar los fármacos y que queremos empezar a conocer nuestro ciclo de una manera más natural, empezaría a ser una nueva carga adicional para la mujer. Y a mí siempre me preguntan eso, ¿cómo puedo dejar que esto me libere de una carga adicional? Que los hombres se involucren. Y si bien no todos los hombres están dispuestos a involucrarse, em, cada día yo creo que es trabajo también de ellos y de los mismos vínculos que nosotras vamos creando, cómo ellos pueden aprender a incorporarse. Por eso esto debiese estar presente en las primeras infancias, en todo a lo largo de nuestra vida, porque es algo que no solamente corresponde a las mujeres, sino que corresponde a la vida, a la humanidad. Em, todos los tipos de fármacos anticonceptivos, o sea, todos los tipos de anticonceptivos que contengan hormonas son nocivos. Ya yo específicamente, si me lo preguntan a mí, no defiendo ningún fármaco anticonceptivo, ni tampoco les diría que lo usaran, ya, porque tampoco estoy en el deber de hacerlo, porque no soy matrona ni soy ginecóloga, por lo tanto, mi apertura ante la ante la respuesta es mucho más amplia, porque desde mi postura como naturópata sé que los efectos dañinos son similares, ya son igual, van igual, aunque sea Mirena y te digan que es menos dañino. Con respecto a lo que me preguntaban por ahí del uso del DIU de cobre, se me pasó la T de cobre. Imagino que no afecta a las hormonas, pero a nivel energético. em, claro, de hecho, la T de cobre puede producir mayor sangrado, puede producir dolor también en la penetración, puede producir inflamación, que se incruste también en el útero. Entonces, yo creo que a nosotras nos hicieron creer que no éramos capaces de reconocer nuestra fertilidad, que no somos capaces de saber cuándo estamos fértiles. Pero yo siempre me pregunto, ¿cómo no vamos a ser capaces de saber cuándo estamos fértiles si estamos 24/7 con nosotras mismas? Solamente que hemos puesto la atención en otros focos y cuando la devolvemos aquí, acá, trabajamos esa línea de conexión entre nuestro cerebro y esto que se llama interocepción, que es la capacidad de saber sentirnos. Ahí se empieza a activar esta nueva memoria, es una forma de crear una nueva realidad. Por lo tanto, ¿cuáles son los otros beneficios que nos traerían los métodos de observación de la fertilidad? Dejaríamos de ver la sexualidad como un acto netamente penetrativo, porque lo que proponen los métodos de observación de la fertilidad es que en el momento de la ventana fértil se evite las relaciones sexuales penetrativas o se utilice la energía sexual para crear desde otras perspectivas. Y esto ya nos lleva como a planos más espirituales de la sexualidad, porque a veces nosotros hemos conocido una sexualidad netamente genital, mientras que la sexualidad es todo. ¿Ya? Son los besos, las caricias, el cariño, la intimidad, la contención, el regaloneo, el placer, más allá que solamente la penetración. Por lo tanto, nos lleva este método a ver la sexualidad desde arriba y a conectarnos desde otras áreas. Empezaríamos a vincularnos desde la salud que nos brinda nuestro ciclo. ¿Ya? Entonces, el rol de la instructora. ¿Cuál es mi rol? O las que son instructoras acá o las instructoras que ustedes puedan ir conociendo. Bueno, yo lo incorporo con mi labor como naturópata, pero también es enseñarte las reglas del método sintotérmico. Cada método siempre tiene sus reglas para que pueda ser efectivo y este tiene un 99,6% de efectividad, por lo tanto, para que tú lo aprendas bien, hay diferentes formas de aprendizaje. Puedo acompañarte o entregarte las herramientas para que autogestiones tu forma de aprender, o sea, a través de un taller de un día o de 2 días, y que luego podamos tener sesiones o una sesión para responder tus dudas, ¿ya? También puedo acompañarte, la instructora te puede acompañar a través de un acompañamiento más amplio,
que eso también yo lo realizo por medio de 3 meses, hay gente que lo hace por medio de 6 meses, para que puedas aprender bien y salir como una experta de tu ciclo. Eso es mejor todavía. Ya, yo no entrego conocimientos sobre cuál es el método anticonceptivo hormonal más óptimo, porque no soy matrona, no soy ginecóloga y eso no me interesa entregarlo. Ya, soy naturópata y por lo tanto siempre te ayudaré a conectar con la sabiduría de tu cuerpo, porque yo estoy 100% segura de que todas las mujeres y que todas las personas podemos conectar con esa sabiduría. Podemos saber cuándo estamos fértiles y obviamente complementándolo con nuestra salud y con nuestras relaciones. También el rol del instructor es ayudarte a revisar tus gráficas y observar los estados de salud de tu ciclo, porque el método sintotérmico, si bien te ayuda a evitar embarazos y también ayuda a permitir que tú puedas planificar una gestación, también te permite observar cuáles son los estados de salud de tu ciclo. Ya, por ejemplo, la temperatura, cuando tú te mides la temperatura, te permite observar si es que estamos ante la presencia de bajos niveles de progesterona, si es que estamos ante la presencia de algún desbalance hormonal, si es que hay que tratar el hígado ya desde una perspectiva mucho más naturista, tratarlo porque hay algún desbalance o hay algún exceso de fuego interno para poder regularlo a través de la alimentación o de plantas medicinales. Y también te ayudamos y te ayudo a interpretar tu ventana fértil, que tú logres entender cuándo inicia tu ventana fértil por medio del moco cervical y cuándo termina por medio también del moco y a través también de la toma de temperatura. Mi rol es que tú puedas aprender bien, pero claramente cuando uno entrega una información también lleva mucho el hecho de ponerlo en práctica. Entonces eso es lo que a veces no estamos acostumbradas a llevar, porque estamos mucho más acostumbradas a que tomemos esa pastillita y nos olvidemos, y también está bien. Pero por otro lado, si nosotras queremos llevar una fertilidad natural y libre del uso de fármacos, es importante que nos incorporemos a este conocimiento, que apliquemos todos los días. Por ahí me preguntaban una vez, ¿cuántas horas a la semana o al día yo debería dedicarle a esto? Primero, para aprenderlo son al menos unas 8 a 10 horas, ¿ya? Para aprenderlo bien, en torno a como los conocimientos óptimos. Y para poder aplicarlo son 10 minutos en la mañana, no te toma más de 10 minutos tomarte la temperatura a la mañana. Y durante el día, cuando vas a orinar, no te toma más de 2 o 3 minutos observar tu moco cervical por medio del papel. Y en la noche no te toma más de 10 minutos anotar cómo estuvo tu moco cervical o qué sensaciones tuviste durante el día. Entonces, tiempo siempre hay, ya siempre hay unos 10 o 20 minutos al día para poder anotar cómo nos sentimos y qué interpretamos. Y al principio hay que invertir un poquito más de tiempo, pero después con el tiempo, con el pasar de la semana y cuando uno ya va incorporando más conocimiento, se va haciendo mucho más fácil. Bueno. Si tienen preguntas, recuerden que las pueden ir haciendo por el chat, yo las voy a ir respondiendo. Ahora vamos a pasar directamente a reconocer áreas de nuestro ciclo menstrual ovulatorio, ¿ya? Vamos a ver cuánto el eje hipotálamo hipófisis ovárico, ¿ya? O también hipotalámico hipofisiario gonadal, tiene relación, tiene relación con todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Esto que hablábamos anteriormente, nuestro cerebro envía una información a la pituitaria, a la hipófisis y desde ahí hacia los ovarios y los ovarios empiezan a producir ciertas hormonas. Entonces en el folículo se empieza a producir en mayor cantidad una hormona que es el estrógeno, que es el estradiol, ¿ya? Como el más abundante. También se produce progesterona y andrógenos, ¿ya? El cuerpo lúteo, que libera progesterona, el estroma libera andrógenos, nosotros también liberamos andrógenos, que son las hormonas consideradas como entre comillas masculinas, pero que en realidad nos ayudan a mantener una energía sexual o un deseo sexual elevado, a tener más energía, mayor concentración, pero obviamente tienen que estar en su equilibrio. Entonces aquí también, dentro de los beneficios de liberar estas hormonas, vamos a hablar de los estrógenos y de la progesterona. Cuando se produce el ciclo menstrual ovulatorio, ya, o sea, nosotras hemos ovulado,
o antes de la ovulación en este caso. Antes de la ovulación hay presencia de estrógenos, después de la ovulación presencia de progesterona. Y los estrógenos producen diferentes cambios, ¿ya? Si bien estábamos hablando de que los estrógenos artificiales inhibían la producción de nuestros estrógenos naturales, estos estrógenos naturales tienen beneficios como, por ejemplo, cambian el moco cervical, por lo tanto nos permiten el estrógeno identificar uno de los bioindicadores más importantes que es el moco cervical, lo vuelven más fértil, ya el estrógeno, generan engrosamiento del revestimiento del útero, generan beneficios a nivel de huesos, articulaciones, piel, musculatura, digestión, actividad cerebral. Los estrógenos generalmente se ha ido evaluando y estudiando que en esa fase antes de ovular, que es generalmente entre la menstruación y la fase folicular, hay menos deseo de comer. Por lo tanto, al haber menos deseo de comer, hay mayor capacidad para hacer. Ya nuestro cerebro está mucho más receptivo, por lo tanto libera mayor cantidad de serotonina y en esta época tenemos algo que se llama la capacidad de conectar con el sentir de la otra persona que nos permite empatizar, ¿ya? Y esto se produce gracias a los estrógenos. La temperatura base de esta fase antes de ovular es de entre 35,8 y 36,2 grados Celsius. El termómetro que nosotros podemos utilizar para medirnos la temperatura corporal es uno digital, ya que puede ser basal, o sea, ¿qué significa que sea basal? Que tenga doble dígito verificador, o sea, doble decimal, perdón, doble decimal, o sea, en vez de decir 36,2, dice 36,22, un ejemplo. También serviría estos termómetros digitales, no los de pistola, sino los que tienen una sonda que se puede introducir por la boca. También puede servir el convencional que venden en la farmacia para poder adaptarnos un tiempo y después ojalá utilizar uno basal o partir enseguida por uno basal que en Chile al menos no cuestan más de 15.000 pesos. Luego de la ovulación ocurre la liberación de la progesterona y este tiene la función de adelgazar el revestimiento del útero, que es el endometrio, este que posteriormente se va a expulsar a través del sangrado menstrual. Es antiinflamatoria, ¿ya? Yo no sé si ustedes sabían, pero los estrógenos tienen una acción que ayuda a engrosar, ¿cierto? Por lo tanto, tiene una acción más inflamatoria y la progesterona tiene una acción antiinflamatoria, reduce el grosor del revestimiento del útero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce este síndrome premenstrual o el síndrome disfórico premenstrual, es producto de la acción de diferentes otros órganos que están involucrados en nuestro ciclo y también producto de la acción de los estrógenos. ¿Ya? Los estrógenos, cuando están en presencia o en aumento en nuestra fase premenstrual, generan un efecto proinflamatorio, por lo tanto, la reducción de la progesterona generaría que nosotras nos sintamos en nuestra fase premenstrual mal. No es por la acción de la progesterona que nos sentimos mal, es por la acción de exceso de estrógenos. Y estos excesos de estrógenos se pueden deber a que nuestro hígado está metabolizando mal los estrógenos. Ya hay un eje que se llama enterohepático que comunica el hígado con los intestinos y esta comunicación genera que los estrógenos, cuando hemos ovulado, tengan que disminuir. De ahí vamos a ver una gráfica. Tengan que disminuir y aumentar los niveles de progesterona. Pero sucede que si nuestro hígado está más o menos saturado por alcohol, grasas, otros medicamentos, muchos carbohidratos, estrés, estos estrógenos no se van a eliminar, no se van a metabolizar por el hígado, tampoco van a salir de nuestro intestino a través de las heces, sino que se van a reabsorber a través de, el intestino a nuestra sangre generando un efecto inflamatorio. Y ahí es cuando estamos premenstrual y nos sentimos mal, depresivas, inflamadas, nos duele el útero, nos duelen los senos, andamos irritables, queremos pegarle a todo el mundo. Es por efecto de del exceso de estrógeno, ¿ya? Y ese exceso de estrógeno también tendría un efecto en nuestro estrés. Si nosotras tenemos un estrés que está constante y activo, ya el estrés que es dañino, porque hay un estrés que es beneficioso y hay un estrés que es dañino, ese estrés dañino
más exceso de estrógeno podría producir bajos niveles de progesterona, por lo tanto nos sentimos con inflamación, dolor articular, todo lo que la progesterona nos permite como beneficios, estaríamos mal, al otro lado. Entonces, la progesterona cuando está activa, cuando está presente, promueve el sueño y la relajación, por lo tanto uno anda más regalona, estimula la producción de oxitocina, entonces necesitamos más cariño corporal, chocolatito, calorcito, regaloneo, porque piensen que la progesterona es la hormona de la gestación, progestación, por lo tanto si hemos generado una fertilización, o sea, un embarazo, una gestación en ese ciclo, es esa hormona la que va a permitir que el embrión se anide en el endometrio, ¿ya? Lo que pasa también con la progesterona es que beneficia a la producción de neurotransmisores que ayudan a reducir la ansiedad y el estrés. Pero si el estrés es permanente, es crónico, yo no puedo poner límites, me siento mal en el lugar que estoy viviendo, me siento mal en mi trabajo, tengo malas relaciones con mi pareja, tengo mal vínculo con mi madre o con quien sea, ese estrés va a estar permanentemente. Por lo tanto, aunque yo tenga una buena fase premenstrual, se va a sentir en ese momento, ¿ya? Lo que hace también la progesterona es elevar la temperatura corporal. La eleva entre 0,2 a 0,5 grados y eso es lo que nos permite identificar que efectivamente hemos ovulado. Este es nuestro segundo bioindicador. Tenemos el primero y más importante, que es el moco cervical, el segundo, que es la temperatura corporal basal, y el tercero o anexo, que es la altura y posición del cuello del útero. El termómetro basal aquí en Chile lo puedes encontrar en, por ejemplo, Mercado Libre. Hay gente que también, hay matronas que los venden. Hay una matrona que se llama Cuida tu Salud Sexual, que ella vende termómetros basales. También, generalmente cuando yo hago acompañamientos, los entrego también, los ayudo a conseguir. Bueno, entonces dentro de todos esos beneficios de la ovulación, es falsa esa creencia de que los anticonceptivos guardan los ovocitos. Por ahí una vez en TikTok, que tengo también mis seguidores ahí, me preguntaban y me decían que cuando tomamos anticonceptivos se guardan los ovocitos, por lo tanto cuando dejes de tomarlos va a tener mayor cantidad de ovocitos y eso va a generar que tú tengas mayor fertilidad. Eso es una falacia, ya no es real. Porque tus ovocitos son finitos y si no los liberas por tomar fármacos, no estarás recibiendo todos los beneficios de ovular y estos simplemente se reabsorben y no se eliminan, o sea, no se liberan, sino que más bien son como desperdiciados, entre comillas. Lo que realmente sucede es que a mayor cantidad de años tomando anticonceptivos, menor calidad de vida vamos teniendo, sobre todo para la menopausia. Ya esto es algo que no se habla, pero en la menopausia o plenipausia, como me gusta llamarle, dejamos de ovular, ¿cierto? Y de producir estrógenos y progesterona porque no estamos ovulando. Por lo tanto, se dice que se debería ocurrir a la terapia hormonal para eliminar estos cambios nocivos de la falta de la ovulación. Pero la naturopatía propone los cambios de estilo de vida y mejorar la alimentación, más uso de plantas medicinales para evitarlo en el caso de que una mujer en plenipausia esté transitando por esos desajustes, además de que yo siempre hago el llamado a que nosotras ahora, entre los 25, entre los 13, desde nuestra primera ovulación hasta donde sea, utilicemos todos los momentos de nuestra ovulación para poder permitir que lleguemos a ese momento de forma más amorosa, ¿ya? De cuidar ese momento ahora. Bueno, dentro del ciclo ovárico suceden muchas cosas, ¿ya? Aquí volvemos a replantear y a observar lo que estaba pasando desde nuestro cerebro hacia nuestros ovarios. Entonces, ocurre un momento, el desarrollo de los folículos, ¿cierto? Ocurre la maduración de los folículos, uno, a veces dos, ahí es cuando se producen los gemelos. Tenemos la ovulación, y la ovulación no se puede predecir, ya la ovulación es un momento que tampoco pasa específicamente el día 14 del ciclo, no se puede predecir, por lo tanto,
nosotras la podemos observar. Por eso se llama métodos de observación de la fertilidad. La podemos observar porque podemos tener el método, o sea, la observación del moco cervical para adentrarnos al mundo de saber cuándo vamos a ovular. La ovulación se puede adelantar o se puede atrasar. Y cuando se adelanta o se atrasa, también se adelanta o se atrasa la menstruación. Por lo tanto, como no se puede predecir, lo que sí se puede predecir es el momento del sangrado menstrual. Porque desde el momento en el que ovulamos, más o menos entre 14 a 16 días después de la ovulación, vamos a menstruar. ¿Ya? También puede ser entre 11 a 16 días, dependiendo de cada mujer y de cada caso. Pero la ovulación no se puede predecir y la ovulación, ese momento en el que se desprende el ovocito de nuestro ovario, dura 15 minutos. 15 minutos. El ovocito vive 24 horas, solamente 24 horas. Y claro, dentro de esas 24 horas, sí es posible que pueda haber una nueva ovulación. Por lo tanto, ¿por qué se toman varios días dentro de lo que es considerado la ventana fértil por el moco cervical? Porque, como vamos a ver un poquito más adelante, el moco cervical le da vida a los espermatozoides, permite que estos se nutran, se alimenten y se transporten. ¿Ok? Entonces, tenemos por ahí, luego de la ovulación, en nuestro ovario queda el cuerpo lúteo, que es como una especie de herida, entre comillas, que también se llama cuerpo amarillo, y este es el que libera progesterona. Luego de que nosotras hemos ovulado, ya liberamos progesterona y este cuerpo lúteo es una glándula que se crea mes a mes, ciclo a ciclo, y es reabsorbido por nuestro ovario y se vuelve a crear ciclo a ciclo. Todos los ciclos, así de mágico es nuestro ciclo. Entonces aquí se puede apreciar un poquitito más la maduración de los folículos, la ovulación, el cuerpo lúteo. Ya, si bien como esta es una clase muy básica, yo a partir de todo lo que enseño y la forma en la que acompaño, trato de incorporar mucho más de anatomía, de autoconocimiento, de emociones, de espiritualidad para que lo puedan entender de una manera muy amplia y muy beneficiosa. Tenemos también dentro del ciclo uterino la fase folicular y la fase premenstrual, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa en nuestro útero? En la fase folicular, este se empieza en la menstruación a liberar el sangrado, ¿cierto? El endometrio, que es esta capa mucosa que se regenera también ciclo a ciclo, se libera a través del sangrado menstrual. Pero cuando empezamos a liberar estos folículos, empezamos a producir hormonas foliculoestimulantes, este se empieza a formar nuevamente hasta que llegamos a la ovulación y este ya está más gruesecito, mientras que después de la ovulación en la fase premenstrual o fase lútea, este ya está lleno de nutrientes para en el caso de que haya habido una fertilización de ese óvulo, o sea, la unión de espermatozoide con ovocito, este se pueda anidar en un endometrio lleno de nutrientes. En el caso de que no, las hormonas disminuyen y vuelve la menstruación. En el cuello del útero también ocurren diferentes cambios, ¿ya? Tenemos cambios antes de la ovulación y después de la ovulación, este se tiende a cerrar y se tiende a poner también mucho más espeso el moco cervical y en la ovulación o en el momento de fertilidad, este se abre y se vuelve el moco mucho más elástico y flexible. Entonces ese es también un indicador importante. Altura y posición del cuello del útero, movimientos del orificio del cérvix. Eso lo vemos a través de la especuloscopía, que es la forma que tenemos de observar nuestro cérvix a través del espéculo. Tenemos el ciclo hormonal. Aquí vemos la temperatura corporal. Como esta tiene dos fases, antes de la ovulación y después de la ovulación. ¿Cómo es que la temperatura se puede utilizar como un método de observación de la fertilidad? Porque cuando ha ocurrido un aumento de temperatura significa que nosotras hemos ovulado. No que estamos ovulando, sino que hemos ovulado. Por lo tanto, ¿qué momento vamos a notar que hemos ovulado? Específicamente en compañía con el moco cervical. Cuando disminuye el estrógeno en la fase premenstrual, como estábamos hablando, aquí como se ve en esta gráfica de acá abajo, y aumentan la progesterona, es cuando estamos en la presencia de la fase premenstrual, ¿ya? Y aquí cuando vemos en esta hormona hipofisiaria,
el aumento de la hormona luteinizante y la disminución de la hormona folículo estimulante es cuando ha ocurrido la ovulación también. Entonces, antes de ovular, aumento de estrógenos, aumento de hormona luteinizante, después de ovular, disminuyen los estrógenos y aumenta la progesterona. Si bien yo sé que es mucha información todo esto, es una información que la idea es que lo vamos integrando diariamente a partir de lo que vamos comprendiendo y de lo que vamos como llenándonos de toda esta gran magia que es nuestro cuerpo. Antes de la ovulación, entonces, ¿qué pasa? Menstruación y fase folicular. Tenemos la liberación de la hormona folículo estimulante, los estrógenos y la hormona luteinizante. Es una fase dinámica y expansiva, ¿ya? Nuestro cerebro libera serotonina, como decíamos, y estamos mucho más hacia afuera generalmente. Mientras que después de la ovulación estamos en la fase premenstrual y también la menstruación, que posteriormente viene, presencia de progesterona. Es una fase mucho más pasiva y receptiva, presencia de oxitocina y nuestro cerebro está mucho más receptivo, menos receptivo hacia el exterior, está mucho más introspectivo. Aumenta nuestra temperatura y esta temperatura, que eso es también parte de las reglas del método sintotérmico que les adelanto, dura en una temperatura más elevada, 0,2 a 0,5 grados Celsius, entre 11 a 16 días. ¿Ya? Aquí tenemos como las fases, mucho más como me gusta verlo a mí también, porque el método sintotérmico tiene una perspectiva muy científica, que es estudiar los indicadores de fertilidad. Ese es el foco, ¿ya? Esa es la flecha que le pone la dirección del método sintotérmico. Temperatura corporal, moco cervical, altura y posición del cuello del útero. Eso es lo que estudiamos, eso es lo que interpretamos. A mí me gusta verlo desde esta perspectiva también. Las fases como más conectadas hacia la luna, hacia nuestros arquetipos, hacia las emociones, hacia nuestra espiritualidad, hacia los elementos. También importante incorporarlo si es que nos hace sentido porque finalmente también es como la magia que tiene las fases del ciclo y una importante acción ante la creación no solamente de los hijos humanos, sino que también la creación como de abundancia, de conectarme como con mi sexualidad, de conectarme y sanar diferentes historias y memorias de dolor, porque aquí viene todo lo que yo uno con el pacto de silenciar las hormonas. Cuando nosotros silenciamos las hormonas, no tenemos la capacidad de conectar con todo esto. No tenemos la capacidad de conectar con nuestra fase menstrual y con nuestro arquetipo de la abuela sabia. Tampoco tenemos la capacidad de conectarnos con nuestra fase folicular y nuestro arquetipo de la niña, o con la fase ovulatoria, el arquetipo de la madre, o con nuestra fase premenstrual y el arquetipo del adolescente, que tienen diferentes funciones de mostrarnos qué camino dirigir. ¿Ya? Hay algo que se llama como que nuestro ciclo nos empieza a mostrar nuestras heridas y nuestros dones. También nos muestra nuestros traumas y también nos muestra nuestros poderes. Entonces, mientras más vamos observando las fases de nuestro ciclo y más nos vamos dando cuenta en qué fases se materializan eso enojo, por ejemplo, esas inseguridades, más podemos poner ojo cómo poder trabajarlo. Si yo me doy dando cuenta que siempre premenstrual me siento enojada con mi mamá, eso lo puedo trabajar. ¿Ya? Entonces, si yo rompo con el pacto de silenciar mis hormonas y empiezo a conectar con esta perspectiva más amplia que me da el ciclo, empiezo también la recuperación de mi propia camino de sanación. Entonces, es muy normal, y no se asusten, si después de dejar los fármacos anticonceptivos, empiezan a darse cuenta de que esto tiene como un ciclo, de que se enojan constantemente estando premenstrual o que cuando están fértiles se sienten con menos deseo sexual o que en algún momento tienen algún recuerdo con respecto a algún abuso, es porque también nuestro ciclo menstrual ovulatorio está aquí para guiarnos en cuanto a nuestra sanación. Entonces, coméntenme qué piensan, qué sienten, si lo habían visto desde esa perspectiva también para que podamos ir compartiendo diferentes experiencias. Ahí también me gustaría conocer si es que alguna tiene, por ejemplo, alguna memoria que se va repitiendo en alguna fase del ciclo. Yo me he dado cuenta de que la mayoría de las mujeres tiene, porque en la fase folicular y en la fase premenstrual, después de menstruar y antes de menstruar, hay algo que se llama como memorias que se espejean, ya que se comunican entre sí.
Por lo tanto, como la fase folicular tiene que ver con mi niñez y la fase premenstrual tiene que ver con mi adolescencia, si hay cositas que yo no he ido reparando en mi historia, se van a materializar ahí. Y si yo tomo anticonceptivos, es muy difícil saber cómo se van repitiendo ciclo a ciclo y cómo mi ciclo me está hablando de que hay que reparar cosas de mi niñez o que hay que reparar cosas de mi adolescencia. Y qué bueno que dejaste los anticonceptivos, Marlene. Cuando quieras, toma una hora conmigo. Siempre he querido que mi ciclo vaya con el ritmo de la luna, pero con las pastillas imposible. Y antes de ella, mi periodo era demasiado irregular. Mira, eso es también una creencia muy como limitada, porque tu propio ciclo, ya esto que estamos viendo acá, que es la fase menstrual, es tu luna interna. Cuando tú estás menstruando, adentro estás en tu luna nueva. Cuando tú estás folicular, o sea, después de menstruar, adentro de tu cuerpo estás en tu fase luna creciente. Cuando estás ovulando, adentro estás en tu fase de luna llena y cuando estás premenstrual, adentro estás en tu fase de luna menguante. Afuera puede haber cualquier luna, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy premenstrual ahora y estamos en cierta luna. Em, y por ejemplo, si yo menstruo en luna nueva o en luna creciente, afuera, la luna astrológica, siendo que mi luna interna es nueva cuando estoy menstruando, afuera puede haber una luna que me esté guiando, porque también es esa conexión que existe como con lo divino, y ahí entra como todo el camino más espiritual y energético que yo puedo tener en conexión con la naturaleza. Entonces, si yo estoy menstruando en luna creciente, va a ser súper diferente a menstruar en luna llena, luna menguante. Todas somos una experiencia única y ese es el mensaje que tiene tu ciclo. Entonces, observa en qué fase de tu ciclo de la luna afuera estáis menstruando. A ver, en mi fase premenstrual me pasa que tengo menos paciencia con mi hija, ando muy enojona, insegura, me saboteo mucho. Llevo un año aproximado anticonceptivos y ha sido un viaje. Ya, eso es súper importante que tú lo reconozcas, porque es muy probable que en esta fase premenstrual se esté mostrando el deseo de querer ser acompañada, el cansancio, el estrés, la inseguridad. Te va mostrando también qué pasó en tu adolescencia y ahí una se puede ir hacia atrás. Y hay diferentes herramientas con las cuales yo siempre trato de trabajar, que son, por ejemplo, el arte, ya el arte, la danza, el canto, las artes expresivas para poder conectar con esos momentos de inseguridad y así poder transformar ese autosaboteo en un reconocimiento personal. Me ha costado aceptar mi menstruación porque es muy abundante y doloroso, pero ya no me puedo hacer la loca con mi sanación y mis guías espirituales me orientaron a conectar con mis ciclos. Qué hermoso, solo tomé 5 años anticonceptivos y después, chao. Entonces ahí yo te recomendaría también que observes por qué tu sangrado menstrual es tan abundante y tan doloroso, que descartes si es que hay algún tipo de desequilibrio o patología y que luego empieces a trabajar con cambios de hábito, con sanación, de la alimentación, de tus creencias también en torno a la menstruación, porque muchas de esas creencias se han ido compartiendo de generación en generación producto de la falta de información. Yo creo que la mayoría de acá hemos tenido creencias en torno a nuestro sangrado y no hemos querido menstruar o no hemos querido ser mujer porque siempre eso nos dijo, ah, ya empezaste a menstruar, entonces ahora eres una mujer y tienes que cuidarte del embarazo. Y eso nos dio tanto miedo que también generó un efecto en no entender el para qué de nuestro ciclo, en la presencia de nuestro ciclo. Entonces, qué bueno. A ver, siento que esta es una tarea sin fin. Es un proceso constante, el cotidiano, el irse conociendo. Ya cuando estamos premenstruales, como dice por acá, es muy normal estar más introspectiva y tener menos empatía hacia el resto. También hay que bajarle un poquitito a esto de que, ay, siempre tenemos que ser muy amorosa. Para eso está la fase folicular. La fase premenstrual está para poner límites, está para defender el territorio, está para poder conectar con nuestra intuición, está para zafarnos de todo eso que no queremos. Por algo es que la progesterona ordena todo.
Entonces, utilicemos esa energía, que más bien a veces se vuelve autodestructiva, en crear lo que queremos en vez de autodestruirnos. Y bueno, si la ventana fértil se puede identificar, ¿por qué tomamos fármacos anticonceptivos todos los días? ¿O por qué la ovulación es vista como una enfermedad que debe ser tratada con medicamentos? ¿Ya? Heavy, ¿cierto? Como si la ventana fértil se puede identificar por qué la ovulación es vista como una enfermedad que debe ser tratada con medicamentos, porque estamos ante un sistema de dominación ante nuestro ciclo y porque no queremos darnos cuenta en todos los ámbitos, no es culpa de nosotras, que el ciclo menstrual ovulatorio es una alternativa para conectar con la espiritualidad, con lo divino, con la tierra, con la naturaleza, con la salud, con todo. Es como una gran magia y un gran poder. Patriarcado, dicen por acá claramente. Los métodos de observación de la fertilidad se basan en el estudio de los distintos bioindicadores que hablábamos, ¿cierto? También son métodos para la planificación, evitar embarazos y estudiar los signos de ovulación. Aquí les voy a hablar un poquitito, que aquí aparecen unas imágenes sobre anatomía genital, como básicamente para que podamos interpretar dónde está dónde está nuestro útero. Las voy a invitar a que pongan sus pulgares en el ombligo. Ahí me voy a poner de pie para mostrarles bien. Entonces, pulgares en el ombligo, índice hacia abajo, meñiques hacia los costados. Donde llegan los índices, ahí está el útero. Donde llegan los meñiques, están los ovarios. ¿Ya? Ahí los podemos conocer, podemos conectar con ellos. Generalmente el útero tiene una posición en anteversión. ¿Ya? También puede estar en retroversión, que es como una posición vertical hacia la columna, o también en retroversoflexión, que es hacia atrás, dirigida más bien como hacia el sacro. Está más o menos en posición sobre la vejiga y cuando nosotras tenemos conexión también con la vulva, o sea, no hay separación entre la vulva, la vagina, el cuello del útero o el cervix y el útero, ¿ya? Por eso a mí me gusta llamarlo matriz, porque es como todo. A veces tendemos a pensar que la vulva está separada de la vagina y del cervix y del útero y está todo unido. ¿Ya? Entonces, dentro, acá, al interior del canal vaginal, está el cuello del útero y también está el orificio del cervix, y dentro de esto se encuentran las criptas cervicales. Aquí vamos a lograr interpretar nuestro primer bioindicador. Las criptas cervicales son unas glándulas sumamente importantes que cuando tomamos fármacos anticonceptivos, estas glándulas se ven inhibidas, se ven coartadas. Entonces, estas glándulas producen moco cervical, ¿ya? Y los fármacos anticonceptivos lo que hacen es atrofiarlas, porque no producimos moco cervical, por lo tanto, se atrofian estas glándulas y generamos, como lo que decía al inicio, estar mucho más expuestas a padecer algún tipo de desregulación a nivel vaginal, porque el moco cervical producido por las glándulas es también parte de nuestro sistema inmunológico. Tenemos distintos tipos de moco, ¿ya? Y aquí cuando ustedes aprendan el método sintotérmico, al menos conmigo, yo les voy a lograr identificar y darle información para que ustedes puedan interpretar los distintos tipos de moco que se dan antes de la ovulación y después de la ovulación, para que logren interpretar su ventana fértil, qué moco tienen en la ventana fértil y qué moco tienen en los momentos en los que no están fértiles. Hay 4 tipos de mocos que se van produciendo a lo largo del ciclo. Por ejemplo, el moco tipo L. Este moco atrapa los espermatozoides de baja calidad. Ya estos espermatozoides de baja calidad son eliminados y dejan solamente los espermatozoides de alta calidad. Tenemos el moco tipo P, que se produce poco tiempo antes de la ovulación, o sea, el moco tipo P, al igual que el moco tipo L, es un moco que es más bien parte de nuestra ventana fértil. Tiene un efecto liquidificador el moco tipo P, por lo tanto, hace que los espermatozoides puedan llegar más rápidamente, son quienes transportan a los espermatozoides hacia el contacto con el ovocito. Y también tenemos el moco tipo S, que
también se libera antes de la ovulación y este alimenta a los espermatozoides de alta calidad, ¿ya? Para que puedan llegar fortalecidos hacia la conexión con el ovocito en la trompa uterina. Tenemos un moco tipo G, que ese es el que forma parte de nuestro sistema inmunológico, y este es el que cierra el cérvix, generalmente está predominante en la mayor parte de nuestro ciclo, pero más predominante está en la fase premenstrual. Este moco es también considerado no fértil y es muy celular. ¿Qué quiere decir? Que se cristaliza con facilidad, perdón, no se cristaliza con facilidad y está presente antes de la fase fértil y en forma abundante después de la fase fértil, o sea, es un moco no fértil que nos permite cerrar el cuello del útero para que no entre ningún virus, hongo o bacteria y además para que los espermatozoides, porque es un moco muy ácido, no puedan sobrevivir ahí. Por eso es que nosotras tenemos que aprender a identificar este moco tipo L o tipo S y tipo P, que son los considerados fértiles, que pueden ser como clara de huevo, untoso, pegajoso, lechoso, blanco, tienen diferentes sinónimos y que nosotras podemos interpretar a partir de la observación de nuestro moco, ya sea introduciendo un dedo por el canal vaginal o pasando un papel higiénico desde nuestra vulva hacia atrás y sintiendo las diferentes características o sensaciones, interpretándolas. Entonces, cuando logramos interpretar este moco que se presenta en la ventana fértil, vamos también a poder dar inicio a nuestra ventana fértil y dar un cierre. Cuando estamos iniciando nuestros métodos de observación de la fertilidad, como el método sintotérmico, es muy normal que yo les diga a partir del día 5 van a estar fértiles. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo este moco se va a materializar a lo largo del ciclo, ¿ya? No sabemos cómo este se va a movilizar. Por lo tanto, es muy común que puedan ir ocurriendo diferentes cambios. Y una siempre piensa que el moco fértil, el único moco fértil es el moco elástico clara de huevo, y no necesariamente tiene que ser así. Entonces, si quieren ustedes guiarse por este método que tiene un 99,6% de efectividad, aprender a cómo graficar, a cómo identificar su ventana fértil, yo las dejo completamente invitadas a que participen de mi taller que se llama Ni sumisas ni obedientes, me gustó ponerle ese nombre, que lo voy a dar el 23 y 24 de septiembre vía online, donde voy a enseñar todo sobre el método sintotérmico, esto y mucho más en profundidad porque son bastantes horas y de esa manera también puedan tener una sesión personalizada conmigo para resolver dudas, consultas en torno a lo que les resulte necesario con respecto a su ciclo. Yo también acompaño a dejar los anticonceptivos, a evitar los efectos adversos de los métodos anticonceptivos farmacológicos, sobre todo desde la naturopatía, ¿ya? Y desde esa área las acompaño con plantas medicinales, depuraciones a partir del uso de plantas, suplementación, cambios de hábitos y alimentación natural y en torno a nuestra ciclicidad que nos van a permitir liberarnos de esos efectos adversos, tratar alguna desarmonía, alivianar la inflamación, mejorar el dolor menstrual y también regular diferentes desarmonías que se pueden estar produciendo a nivel ginecológico u hormonal. Bueno, si tienen alguna pregunta, duda que quieran hacer, bienvenida es, bienvenida sea. Quiero dejar las pastillas, dice por acá, desde hace un tiempo lo vengo pensando y hace unos días me detectaron un ovario con quistes. Lo tomé como una señal para dejarlas, porque no renovaré la receta que me dan en el CESFAN después de diciembre. Me gustaría acompañarme contigo en este proceso. Súper, yo hago un acompañamiento que se llama Vientre Sagrado. Este acompañamiento es de 3 meses. Ya voy a abrir un próximo acompañamiento en diciembre. Y en este acompañamiento igual yo incorporo el método sintotérmico y aspectos muy espirituales también para gente que tiene, por ejemplo, mioma, endometriosis, no puede gestar, trabajo con huevos intravaginales. Después más adelante podría hacerles otra masterclass donde hable un poco sobre los huevitos y sobre las memorias uterinas y como esa otra área. Y
este acompañamiento de 3 meses tiene como función de que tú te vuelvas experta de tu ciclo y de lo que tú eres en realidad, como más bien que yo enseñarle a hacer como algo en específico. A mí me interesa que ustedes puedan conectarse con lo que les haga sentido, con lo que son ustedes mismas. El taller del 23 y 24 de septiembre tiene un valor de 30.000 pesos chilenos, ¿ya? Y dura como aproximadamente 5 horas, 2 horas y media el día sábado y 2 horas y media el día domingo, más una sesión de 30 minutos personalizadas para resolver dudas, preguntas, que ojalá la tomen obviamente cuando ya empiecen a incorporar todo lo relacionado al aprendizaje de ese día, porque imagínense que estuvimos ahora 1 hora y media hablando un montón de cosas y nos falta un montón de cosas más por seguir aprendiendo e incorporando, que me encantaría hablar y hablar y hablar todo el rato, pero claramente es importante como ahora empezar a aplicarlo. ¿Qué decisiones vamos a tomar para mejorar nuestro ciclo? El horario de este taller es día sábado 23 y domingo 24 de septiembre, desde las 10 a.m. hasta las 12:30 a.m. A ver, Rocío, en noviembre termino mi método anticonceptivo, el Implanon. ¡Wow! Lo tengo desde los 15 años. Al final tomé la decisión de conocer mi ciclo y cuidarme naturalmente. Saludos, colega, muchas gracias. Ay, Rocío, naturópata. Usar termómetro sin 2 decimales después de la coma, ¿sigue siendo efectivo? Federica, sí. Ya hay diferentes percepciones, dicen que no, otras dicen que sí. Yo tengo acompañamiento de mujeres que no tienen acceso a poder comprar el método, o sea, el termómetro basal por muchos factores, pero que aún así sí se puede observar los cambios de temperatura corporal. Ya sí se puede observar con estos termómetros que son digitales con sonda y la temperatura se toma siempre por la boca, todos los días a la misma hora. Ya antes de... Hay diferentes reglas, como les comentaba, y una de las reglas más importantes es tomarla todos los días a la misma hora. Por ejemplo, todos los días a las 7 de la mañana, si hemos dormido durante al menos unas 6 horas y en ayuno y en descanso. ¿Ya? Si, por ejemplo, yo tengo turnos porque trabajamos en enfermería o lo que sea, la idea es que si hemos dormido más de 4 a 5 horas, nos podamos tomar la temperatura de acuerdo también a nuestro ciclo del sueño. He escuchado de gestiones en las cuales se sigue menstruando. ¿Cómo se puede identificar que uno no está gestando si se sigue menstruando? Ah, de gestaciones. De gestaciones. Ya. ¿Cómo se... Con respecto al método sintotérmico, por ejemplo, la forma en que nosotros tenemos para interpretar la fertilidad, o en el caso de la gestación, es a través de la temperatura. Si esta temperatura se sigue manteniendo elevada durante más de 18 días, 20 días, pues podemos saber que estamos ante la presencia de una gestación y no de una fase premenstrual, ¿ya? Entonces, a través del método sintotérmico se puede saber si vamos a estar gestando y también a través de los diferentes indicadores corporales. Después, cuando una se hace tan presente en su cuerpo, se da cuenta de cuándo está gestando o no. Y por otro lado, si estamos fértiles, en nuestra ventana fértil, y que al principio, cuando empezamos a reconocer nuestro ciclo, puede ser desde el día 5 hasta que se eleve la temperatura corporal, y eso podría dar un total como de 10 días, por ejemplo. Pero después, con el tiempo, te vas a ir dando cuenta que tu moco fértil se empieza a manifestar después. Entonces, esos días van a ser, no sé, 6, 7 días de ventana fértil. Y en esos días se recomienda no tener relaciones sexuales penetrativas, ¿ya? Y al no tener relaciones sexuales penetrativas, también puedes, por ejemplo, utilizar preservativo, pero ahí ya no estaríais dependiendo del método sintotérmico, estaríais dependiendo del condón, porque el método sintotérmico siempre propone abstinencia sexual en los días fértiles, o sea, penetrativa, porque podemos tener, no sé, sentir mucho placer, tener relaciones sexuales igual, pero no a nivel vaginal y sin contacto con el semen. Si finalmente lo que va a generar la gestación es que tú estés fértil más presencia de semen, ¿ya? Y eso va a dar igual gestación. Entonces, en el caso de los varones, ¿cómo ellos se podrían incorporar? Obviamente, también interpretando cuáles son las diferentes fases del ciclo de su pareja.
Ellos se pueden lograr interpretar a través del moco cervical, ya ellos también pueden interpretar cuál es el moco cervical, pueden ayudarnos a tomarnos la temperatura en la mañana, recordarnos la toma de temperatura, tener también la gráfica, ellos mismos también ir anotando la gráfica y saber en qué momento o en qué fase del ciclo se encuentra su pareja para que cuando nosotras estemos fértiles, ellos puedan decir, ah, mi pareja está fértil y nosotros no queremos gestar, por lo tanto, yo sé que cuando ella está fértil, tiende a aumentar su deseo sexual y ahí es cuando el varón tiene que poner límites, porque nosotras actuamos a través de las hormonas químicamente. Ya a través de cómo esta reacción química, la reacción química es deseo sexual, de sentirnos más guapas, como entre comillas la reproducción. Pero toda esa energía sexual la podemos utilizar en crear proyectos, en llevarnos a pasear, en sentir placer también, pero desde otra mirada. Y ahí es cuando ellos se incorporarían y tendrían que reconocer esos parámetros de indicadores de fertilidad y poner límites y decir, hey, está fértil, así que mejor voy a utilizar preservativo o, ¿sabes qué? Podríamos, no sé, hacernos un masaje, tener sexo oral o tener sexo anal a quienes les guste o explorar diferentes tipos de sexualidades que no tengan que ver a nivel vaginal, ¿ya? Porque sí o sí, cuando nosotros le compartimos esta información a nuestro compañero o nuestro compañero se involucra primero, yo he tenido consultantes varones que entregan esta información a sus parejas, mujeres, y ellos se incorporan primero porque también quieren que sus parejas puedan vivir libres del uso de fármacos anticonceptivos. Me da miedo que me deje de gustar él cuando deje los anticonceptivos, pero hay que ser prioridad. Bueno, puede pasar, pero también puede que no pase, ¿ya? Porque, como bien decíamos ahí, es muy probable que si tuviste eh, fármacos anticonceptivos desde muy pequeña y desde muy joven estuviste con una persona, o lo conociste tomando fármacos anticonceptivos, claramente cuando tú dejes de tomar fármacos vas a cambiar en tus deseos, vas a conectar con otras percepciones, porque yo también lo que señalo es que no es lo mismo dejar los fármacos y así como ligeramente empezar a jugar a la chunte 3 días para adelante, 3 días para atrás, el día 14 lo típico que nos enseñaron en el colegio, a dejar los fármacos y empezar a conocer nuestro ciclo de una forma mucho más integrativa, como la que yo propongo, que es incorporar aspectos emocionales, incorporar aspectos físicos, incorporar aspectos más energéticos también. Eso nos da otra percepción de nosotras mismas y nos hace cambiar mucho nuestra relación con el cuerpo y nuestra relación con las demás personas. Pero puede ser que pase y puede ser que no. Yo creo que lo más importante acá es como vivirlo y darnos cuenta de qué es lo que pasa. En mi caso, yo no tomo anticonceptivo hace pocos meses, durante la fase previa menstrual o durante estoy muy irritante, como depresiva y dolores, hinchazón, un poco de acné. Luego de pasar esa etapa es todo maravilloso. Ahí claramente el hígado, intestinos, riñones, todos los órganos de eliminación que estábamos hablando son fundamentales que los podamos mantener ahí en ese estado de balance interno. Entonces, quizás sería súper bueno observar qué tipo de alimentos inflamatorios estás consumiendo, quizás tomar en esos días previos a la menstruación alguna planta medicinal que te ayude a depurar hepáticamente, bajar el consumo de ciertos alimentos, chocolates, dulces, pasteles, harinas blancas, empezar a tomar cacao. De verdad que el cacao, no, 100% cacao, obviamente, no solamente tiene una gran fuente de magnesio, que eso nos ayuda a desinflamar en la fase premenstrual, sino que también es un gran antioxidante que nos permite regular nuestros picos de insulina que se ven ahí como desbalanceados en la fase premenstrual y por eso es que en premenstrual nos dan ganas de comer más chocolate, más dulce, más pasteles, más fritura, porque el metabolismo cambia igual. ¿Cómo cuánto dura esa etapa de acné, hinchazón? Yo hace 6 meses dejé los anticonceptivos. Depende de cada persona, no a todas las personas les pasa que empiezan a tener estos cambios a nivel endocrino. Ya, si a ti te está pasando eso, importante incorporar todas estas herramientas, todas estas bases. ¿Cómo está tu hígado? ¿Cómo está tu digestión? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Cómo están tus niveles de estrés? Y desde ahí empezar a actuar, realizando cambios. Porque si no se ha ajustado tu ciclo
o tus hormonas dentro de estos 6 meses, a través de diferentes cambios de hábitos, sí se va a empezar a ajustar, pero claramente hay que aplicar estos cambios para que se pueda ver. Gracias a ustedes por participar. ¿Qué pasa con la pastilla del día después? Bueno, en este caso sería ideal que evitáramos a toda costa, cuando aprendemos bien el método sintotérmico, evitar a toda costa llegar al uso de la pastilla del día después. Pero cuando a veces ocurre, recuerden que la pastilla del día después lo que hace es retrasar la ovulación, ¿ya? Retrasar la ovulación, o sea que no en todas las fases de nuestro ciclo va a ser óptimo el consumo de la pastilla del día después. Entonces, cuando uno empieza a reconocer muy bien su ventana fértil, a veces utilizamos la pastilla del día después y ni siquiera era necesario. Yo he conocido gente que hoy estaba tan asustada porque tuve relaciones sexuales y en realidad tomé la pastilla del día después y estaban premenstrual, entonces no era necesario tomar la pastilla del día después, porque premenstrual estaba en una ventana no fértil. A ver, aquí estamos viendo. Me gustaría saber si el tratamiento hormonal como alondra que me dejaron puede aumentar dolor de quistes en mamas. Yo tengo estilo de alimentación antiinflamatoria al 100. Em, por ejemplo, el consumo de fármacos anticonceptivos puede alterar en cierto modo, ya que bueno que estáis ahí con alimentación antiinflamatoria porque eso podría estar ayudando. Pero sí, po, el tratamiento hormonal, dependiendo del cual te hayan dado, si te está generando dolor e inflamación, en el caso de los quistes en los senos, tendrías que pedirle a tu médica o a tu médico que te lo cambie, ¿ya? Porque no todos los fármacos anticonceptivos son óptimos para nosotras. Ya a veces como es muy común que, por ejemplo, veamos en amistades, yo me inyecto mesigina. Yo me acuerdo mucho de eso, yo tenía 15 años, yo me inyecto mesigina y le decía a mi amiga, yo creo que podrías inyectarte la misma que yo. Y ella iba directamente a la farmacia y se inyectaba lo mismo que yo sin haber pasado por ningún tipo de conocimiento ni nada. Entonces, no todos los fármacos anticonceptivos son para todas las personas. Y generalmente lo que se hace es recetar exactamente el mismo para todos los casos sin darnos cuenta de esto. Entonces, si te está generando ese efecto, coméntaselo a tu doctora o doctor y que te cambien el procedimiento, que te cambien el tratamiento. ¿Ya? Hable nomás. Gracias. Sí, mira, yo no tomaba nada, me cuidaba con método sintotérmico y en diciembre se reventó un quiste de endometriosis. Y ¿Mm? bueno, lo pasé pésimo, qué sé yo, como que llegué así como en riesgo vital al hospital y ahí descubrieron la endometriosis porque no tenía ningún síntoma. Mm. Y decidí operarme en mayo de nuevo, digamos, como en la endometriosis. A propósito, voy a cumplir 42 como en 8 días más. Entonces, como, y quiero ser mamá, y no lo tenía tan claro, y con esto como que, porque tuve una pérdida también el año pasado, y no me Mm. preguntó el ginecólogo, o sea, traté de buscar, mira, 5 consultas en Chile, finalmente me fui a Consa a operar, no me preguntó si tenía otra, si tenía quistes, nada, solo alondra. Entonces, como, y no creen que la alimentación antiinflamatoria vaya a ser buena. Yo tuve una discusión con él, pero finalmente dije ya, o sea, ya él lo ve desde su punto de vista y yo sigo con mi alimentación 100% antiinflamatoria. No gluten, no lácteos, no alcohol, no azúcar, no procesado. Como bien consciente, pero de verdad me asusté así como el fin de semana porque se inflamó acá la axila, y busqué, y claro, podía ser como parte de efecto quizás de alondra, que tiene otro componente, entonces quedé así como un poco asustada, la verdad, como conociendo mi Sí, cuerpo, era como, esto no me pasa si no tomo anticonceptivo. claro, qué fuerte, igual te abrazo ahí en tu proceso. Gracias. Y, y espero que también, quizá a lo mejor hay veces en que tenemos que cambiar de profesionales de la salud cuando no cumplen un poquitito como con los estándares que nosotros también esperamos dentro de los profesionales,
sobre todo cuando hay profesionales que empiezan a juzgar la forma en las que nos alimentamos y muchos profesionales como desde esa área más convencional no creen la relación que existe entre la alimentación y el estilo de vida o cómo se va a manifestar nuestros niveles de inflamación. Entonces, claramente que está todo muy, muy, muy relacionado. Así que gracias por compartirlo y espero ahí que te vaya muchísimo, muchísimo mejor. A ver, estoy viéndolas acá. ¿Influye la temperatura de la habitación? Sí, influye la temperatura de la habitación y la marca del cacao podría ser en Instagram, se llama Madre Medicina Cacao. Es de Chile, no sé si te sirve. Con el taller uno queda preparada para dejar los anticonceptivos y comenzar el método sintotérmico. Estoy pronta a terminar la última caja. Uno queda preparada, sí. Luego viene todo el proceso de aplicación del método sintotérmico. Entonces lo que yo hago es, este formato en el que yo explico, o sea, entrego la clase y luego una sesión personalizada, es por medio de autogestión, ¿ya? O sea, yo aplico y luego tomo conciencia de que si tengo dudas, tienen que tomar una sesión conmigo. Yo generalmente por cada sesión cobro 30.000 pesos, solamente por una sesión. Ya, pero lo que hago es que cuando toman talleres conmigo, las sesiones yo las dejo en 15.000 pesos, para que ustedes puedan irlas tomando cada 20 días o cada 15 días, dependiendo de que vayan teniendo dudas. Por eso hay otra opción que es vientre sagrado, que es el acompañamiento trimestral, que es específicamente para acompañarte bien y que tú te quedes segura de que lo estás aprendiendo bien. ¿Ya? Porque una cosa es tomar un taller y saber que tengo que autogestionar este aprendizaje, y otra cosa es tomar un acompañamiento y saber que yo voy a tener un espacio disponible para preguntar lo que yo quiera en el momento en el que yo quiera, y vamos a tener sesiones cada 15 días en el momento en el que yo quiera. ¿Ok? Bueno. Em, Mediante la saliva también podemos determinar la etapa del ciclo. ¿Es complementario, Giselle? Sí, es complementario. Por ejemplo, hay algo que se llama el método de helecho, que se puede observar los cambios en la estructura molecular que tiene el moco cervical y que tiene la saliva. Y cuando estamos más fértiles, como que presentan diferentes cambios que se llaman los helechos. Y esto es complementario al método sintotérmico. Si bien no es algo que pueda llevarse por sí solo, siempre es bueno complementarlo. Y datos de matrona. Tenemos, por ejemplo, Simone Matrona, que se llama Cuida tu salud sexual, y por ahí el Colegio de Ginecólogas. También tenemos por ahí en Chile Cintia, que se llama, no me acuerdo su nombre, no me acuerdo su nombre en Instagram, Cintia Tiznado. La voy a buscar, espérenme. Ellas son como visión mucho más integrativa. Amancay Salud Integral, Cintia Jara, se llama ella, muy, muy buena. El acompañamiento trimestral que incorpora 2 sesiones personalizadas al mes, Eso, más el método sintotérmico y el uso del huevo, que eso es como aparte, tiene un costo de 233 por los 3 meses, ya pensando en que cada sesión cuesta 30.000 y además incluye como una plataforma virtual donde ustedes pueden ver como todas las clases, pues subiendo clases de sexualidad, autoconocimiento, cómo registrar el ciclo y muchas, muchas, muchas más cosas. Así que bueno, corazones, muchas, muchas gracias. Les mando un abrazo gigante. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier cosa me pueden ahí encontrar en Florecer, Sanar la Raíz. Y si quieren participar del taller del día 23 o 24 o de cualquier acompañamiento, les voy a estar enviando a través del mail mayor información sobre todos los detalles para que puedan tener ahí como todo así como en primera fila y puedan unirse, porque dentro de los acompañamientos trimestrales yo abro generalmente solamente 10 a 13 cupos como máximo para poder acompañarlas mejor, ¿ya? Gracias, gracias, y si tienen algún mensajito que dejar, también ahí lo pueden preguntar nomás. Sí, tengo consultas naturopáticas. En las consultas naturopáticas pueden ser en línea y presencial a través de, yo trabajo en la Florida y
Providencia aquí en Santiago. Y pueden ustedes ahí contactarme por el Instagram y ahí yo tengo también todos mis links para que puedan pedir una sesión. Les mando un abrazo gigante, que estén muy, muy bien